escritores también al momento, editora, y actualmente es presidenta de la Asociación Cultivamente, Asociación Civil. Muchas gracias, maestra Lourdes. También nos acompaña el doctor Rubén Reyes Ramírez, doctor en literatura por la Universidad de Sevilla, cultura y literatura por la Universidad de Sevilla, y doctor también de literatura por la Universidad de La Habana. Fue director de la escuela de literatura, de humanidades de la Universidad del Modelo, y bueno, el doctor Rubén no necesita mucha presentación, realmente libros publicados, artículos publicados. Actualmente es recipiendario de la medalla Silvio Zavala 2021. Doctor Rubén Reyes, muchas gracias. Nuestro querido maestro Juan Ramón Góngora, que ya lo escucharon, que nos ha regalado estos poemas, de Raúl Renán, una pequeña probadita de la obra de Raúl Renán. Gracias, Juan Ramón. Y por supuesto, Gabriel Avilés, escritor, editor, promotor cultural, comunicólogo y además uno de los alumnos del maestro Raúl Renán. Gracias, Gabriel, por acompañarnos. Bueno, vamos a dar inicio a esta mesa primeramente con el doctor Rubén Reyes, que él nos va a hablar un poquito más acerca de este contexto sobre Raúl Renán. Pues muy buenas tardes, agradezco en verdad la invitación a participar en esta mesa, en este coloquio, en homenaje a nuestro maestro Raúl Renán. Quiero leer un fragmento de la ponencia que he elaborado y que se titula Raúl Renán, destellos de una silueta tutelar. Tomar la palabra en este acto, en una clara evocación al poeta Raúl Renán, es una elemental acción de reconocimiento y gratitud a una silueta de múltiples facetas personales y a una voz de equilibrio tutelar. Las intenciones de este coloquio, más allá de su envoltura de conmemoración por el 5º aniversario de la desaparición física de nuestro autor, encierran un profundo simbolismo de respeto por la cultura y la poesía encarnadas en la vida y obra de un escritor. Recordar al poeta Raúl Renán ante la polifonía de su voz y la dimensión poliédrica de su obra, reclama ser un recorte de su silueta para ajustarnos a un espacio compartido como este. El azar, que en ocasiones, como decía Julio Cortázar, es nuestro mejor Virgilio, me recordó una terna de señales de su mirada al pensar en sus palabras afiladas y exactas. Permítanme, en una simple alusión, ubicar en el tiempo la figura del maestro Raúl Renán, su sitio en la literatura yucateca. La presencia del poeta Raúl Renán se enmarca en un momento de encrucijada en la historia literaria de la entidad. Ese momento estuvo signado por la irrupción de la juventud en el grupo de la revista Voces Verdes hacia mediados del siglo XX en Mérida, que buscaba expandir la atmósfera cultural
y traer aire fresco a la creación literaria. La producción poética en la península de Yucatán contaba con una historia inmemorial. Desde su origen en la conquista, la literatura en esta región fue desde entonces una expresión bilingüe y progresivamente intercultural. Pero lo que se tiene como literatura yucateca moderna surgió al calor de la insurgencia independentista nacional y se esculpe como la estela de un dios jano, acaso con los perfiles de Samná y Don Quijote. Pero el reconocimiento mutuo de sus rostros en las voces de sus lenguas, maya y español, reclamó que escampara el tiempo. Fue el sacudimiento profundo y sísmico de la atmósfera y del tejido social que produjo la Revolución de 1910, lo que suscitó una ola de redescubrimiento del ser y de la conciencia nacional, al impulso de esta nueva mirada, no histórica ni política, sino íntima, tal la describiera Ramón López Velarde en su novela de la patria, y prohijado por un influjo romántico tardío persistente en Yucatán, cuajó el neomarxismo artístico y literario. Fue este un primer intento de reivindicación del tema maya. Pero la imagen de la grandeza maya era la de la vieja civilización prehispánica y la visión del indio, la del maya muerto, envuelto en el aura de su edad pretérita de gloria. Aún así, las obras cúspides de tal literatura, La tierra del faisán y del venado, de Antonio Merisbolio, y Canek, de Hermilo Abreu Gómez, expresaban, según ha señalado José Luis Martínez, la elegía del espíritu de aquellos hombres y la requisitoria de la injusticia. Esta expresión, convertida en insignia o estandarte, representó una estación cardinal en la trayectoria poética de la península. Pero más allá de su momento y sus obras cumbre, dicha sana comunión de arte y expresión popular devino en molde fácil, estereotipo y aún fetichización de lo vernáculo que tendió al apagamiento de la práctica literaria en una folclorización casi de estampa turística. Entre los rumores de aquel clima emergió en 1951 el grupo de la revista Voces Verdes, que con su lema "Cantar la aurora de intuiciones nuevas" intentaba refrescar nuestra literatura. En ese colectivo se hallaba el joven Raúl Renán. Permítanme ahora estas tres breves señales como reflejos de un holograma que permitan asomarnos a su pensamiento y poética personal. Primer destello. En primer término, la encrucijada
en que se hallaba la cultura de Yucatán, en la cual aflora la presencia del poeta Raúl Renán, que él vivió íntimamente como permanencia o renovación, afrontaba un dilema de la literatura yucateca, el de tradición o modernidad. ¿Acaso reflejo local de ese jardín de senderos que se bifurcan como un desarrollo de muchas literaturas latinoamericanas? En ese terreno, aludido aquí con la imagen de Jorge Luis Borges, se jugaba para muchos escritores yucatecos el asunto del ser mismo o de la identidad de su literatura. Ante las posturas maniqueas de lealtad o traición a nuestro ser espiritual, Raúl Renán sostuvo una mirada de equilibrio. A mi gusto, dos de sus obras, en su aparente antítesis, la muestran con gran claridad. Por un lado, el río de los años, los pateadores de San Sebastián, y por el otro, los silencios de Homero. En la primera, con la fresca textura de su palabra, sutilizada en briznas de nostalgia y sonrisas, recrea su amoroso apego al origen del terruño de sus nacimientos. La segunda, sin exiliarse subjetivamente de sus horas y reductos adolescentes, reivindica su derecho y capacidad de habitar en las raíces profundas de la cultura occidental. Rubén Bonifaz Nuño nos descubre la inscripción de este poemario en prosa en la tradición cultural de nuestro país. Cito: durante tiempos donde todavía en las ciudades y campos de México retumbaba el eco de las balas de la revolución, los niños y jóvenes mexicanos, gracias a la obra educativa de José Vasconcelos, teníamos en nuestras manos, de las cuales no se caían nunca, aquella versión de los poemas óptimos de la humanidad. Y esa vehemente y continuada lectura colmó nuestra mente y nuestras entrañas con imágenes de combates y de viajes, de dioses y de bestias, de mares y de presagios, de piedad y de arrogancia, de virtudes y de especies humanas, cuya existencia no hubiéramos siquiera sospechado de no ser por ellos. Raúl Renán, cuando niño, tuvo en sus manos estos libros. Fin de cita. Pero si en efecto esta obra de nuestro poeta encuentra un origen explicable en la lectura infantil o adolescente de aquellos libros, y de este modo se ve emparentada con ese episodio de la historia cultural de México, desde otra perspectiva, a mi juicio, es posible ubicar e inscribir los silencios de Homero en una filiación espiritual de límites más extensos. Para nadie es desconocido que con Rubén Darío y el modernismo regresaron finalmente las carabelas
cargadas de un tesoro de imaginación y de hermosuras a la otra orilla. La palabra, el pensamiento y la emoción de la experiencia humana de América tocaron y vivificaron las piedras y los prados de la ciudadela de la cultura grecolatina. Y en ese asalto del espíritu se probaba nuestro ser americano, hecho con esas arcillas de barro múltiple, como las nombrara Eduardo Galeano. Se jugaba el temple de nuestra condición de universalidad. Es en este intento de restaurar la amplitud del día, de tomar a Troya para nosotros, de construir con nuestros pasos las arenas de Ítaca y reconocerla en los orígenes de nuestro aliento, donde pienso que se enlista esta creación literaria de Raúl Renán. Segundo destello. En segundo término, si usualmente se afirma que existen tres referentes como plataformas o vías anchas para emprender la creación poética, la experiencia de la realidad, la vivencia de la emoción y el disfrute de la palabra, mundo, corazón y lenguaje, Raúl Renán se aproxima preferentemente desde el pulso y los latidos de la lengua. Por ejemplo, en su gramática fantástica lo hace con la fantasía al desnudo de las palabras. Tercer destello. La mirada que se mira, el saber que se sabe saber, es el atributo. La condenación sería más justo decir, observaba Octavio Paz, del poeta moderno. Por cuanto a la visión introspectiva de su creación poética, hallamos en la mirada de Raúl Renán una perspectiva personal de contrapunto. Mientras para otro poeta entrañable de Yucatán, Raúl Cáceres Carenzo, los escritores no hacemos sino trazar distintos fragmentos de un mismo poema, el del aliento íntimo de cada quien. Para nuestro autor, Raúl Renán, en cambio, cada obra, poemario, narrativa o ensayo, debía tener autonomía con una personalidad propia. Así se observa en la diversidad temática y en el acento específico, claramente personal de sus textos. En fin, la estatura literaria y poética de Raúl Renán es un hecho inobjetable y bien conocido, la cual posee desde luego una proyección de alcance latinoamericano. Su semblanza y trayectoria como escritor, editor independiente y promotor cultural están registradas en los anales de historiografía literaria de México. En Yucatán, sin embargo, el asunto, si bien no inédito, es aún un hecho insuficiente. Antes de un enfoque crítico,
he querido simplemente con una flor de 3 pétalos como un testimonio de gratitud a su silueta tutelar. Gracias. Gracias, doctor Rubén, porque efectivamente hablar de Raúl es inmenso. No daría un coloquio, no daría una mesa, tendríamos que hacer quizá un seminario, y nos hace falta mucho acercarnos a la obra, más estudios, pero sobre todo aquí en Yucatán, su tierra, que jamás se desprendió de ella, y varios libros, como mencionaba Rubén, están dedicados a Mérida. En los pateadores de San Sebastián, el Río de los Años es un niñez en el barrio bravo de San Sebastián, ¿no? Y también está Emérita, que le canta, es un canto a los diferentes barrios de nuestras ciudades. Serán como soles, es otra obra. Y esa es la invitación. No te preocupes, Rubén. No, al contrario, es un gusto y un honor poder escucharte. Y bueno, vamos a darle paso a la maestra Lourdes Cabrera. Ella como poeta también nos va a dar otra visión seguramente. Sí, muy agradecida, Verónica, querida amiga, por esta invitación a un coloquio pues, que nos emociona. Realmente yo, al terminar de escribir estas breves palabras, sentí que necesitaba ser homenajeada por los propios discípulos, por la gente de aquí. Y bueno, a mí tengo una intención de dirigir esto hacia la educación, porque también me apasiona la poesía, pero también enseñar. Y entonces el maestro Rubén es un excelente ejemplo para acercar a los jóvenes a nuestra lengua y a nuestra literatura. Titulé el trabajo Más allá del juego verbal, recursos didácticos y de mediación lectora en la obra de Raúl Renán. Dentro y fuera de la academia podemos encontrar numerosas contribuciones al estudio de la vida y obra de Raúl. Al leer algunas de ellas se comprende el lugar que ocupa en las humanidades mexicanas. Poeta, narrador, editor, coordinador de talleres literarios, su aportación a las letras contemporáneas es incuestionable. Podría afirmarse que dispersó una clase de fertilizante para la lengua y la literatura que a su tiempo ha dado fruto en una veintena de libros. En algunos de sus talleristas resulta clara su escuela de invención y experimentación con el idioma. Ustedes ya escucharon parte de lo que él hace con un soneto y otros formatos. Y es que no solo se trata del placer de jugar con el material verbal hasta convertir la lengua en lenguaje. Sin duda estamos hablando de un extraordinario dominio técnico y de un prolongado y amoroso oficio que conversa con los propios códigos que le dan vida. Esto es evidente a lo largo de su evolución poética. Raúl Renán fue mostrando grados de acercamiento lúdico hacia el código verbal, el idioma español, y el código literario, la poesía experimental, que como lectores nos conducen a veces a replantear los respectivos límites de ambos dominios. Por ejemplo, cuando vamos del poema a la palabra y saltamos a la letra, cambiamos también del código literario al visual. Y a la inversa, si pasamos del poema al movimiento estético, las inmensas posibilidades de un género literario como la poesía permiten romper con la hipercodificación que implica una determinada estructura poética, llámese haiku o soneto. Con Raúl hay que estar listos para renovar nuestra recepción de tales formas. Siempre es una sombra. En este sentido, su obra presenta una gama de posibilidades para la enseñanza y aprendizaje de lengua y literatura. De igual modo, es un recurso significativo para abordar con frescura una parte de la historia literaria, que es la que nos está contando Rubén, como los movimientos vanguardistas, por ejemplo, pero también nos aproxima desde ciertos temas al sentido de pertenencia
y a la historia local. Dos aspectos que sin la reflexión escrita se habrían perdido para siempre, como ha sucedido con la memoria de quienes habitaron los barrios meridianos. Vale la pena considerar que la misma fuerza que ha roto las camisas de los códigos permite ir más allá de un aporte al mundo estético. Nos encontramos con una dimensión didáctica y social para México, Yucatán, Mérida y por supuesto para San Sebastián, para cualquier barrio o comunidad donde se requiera enseñar el idioma o recrear la historia local. Ya en otro momento he dicho lo propio en relación al yucateco Hermilo Abreu Gómez, cuya prosa poética y mensajes resultan idóneos para tejer redes que fortalezcan el sentido de pertenencia y el pensamiento crítico mientras educamos, dentro y fuera de las aulas, o compartimos nuestras lecturas del mundo a través de las salas de lectura, por ejemplo. Lo mismo con Raúl. ¿Qué significaría para un joven de nuestra localidad, como ustedes que están aquí, si le diésemos a leer algunos poemas visuales de Emérita, como el del Canto 45, que toma la forma de un MG? ¿Qué le diría a la juventud de hoy el ejercicio evocador de una ciudad que continúa simulando sus formas de opresión y de explotación humana? ¿Sentirá mayor interés por la historia de sus ancestros? ¿Y qué aprendería de fonética, semántica y pintura si le diéramos Francisco Toledo Dibuja, publicado en Mi Nombre en Juego? ¿O qué tal si le ofrecemos los poemas visuales que la UNAM seleccionó para contrastarlos con otros movimientos de aquella vanguardia que tuvo su auge hace más de un siglo? ¿Cuál sería el acercamiento de la niñez lectora si ensayamos a incluir el juego verbal como instrumento para reconocer los niveles de la lengua, así como algunas reglas gramaticales y su consciente ruptura? La obra de Raúl es un laboratorio verbal y visual que, por cierto, un poeta yucateco ha homenajeado con buenos resultados, nuestro gran amigo Fer de la Cruz, quien publicó su Aliteletras, de la A hasta donde quieras, un abecedario poético visual de gran interés para la educación inicial. Así, lo que se crea y recrea a partir de las letras, esa comunicación que nos impele a considerar la importancia del mensaje verbal en sí mismo, otorga a la literatura una puerta de entrada al mundo de las personas que leen porque necesitan comprender el mundo a través de la palabra escrita, como una de tantas opciones para lograrlo. Desde esta bisagra cultural entre literatura y comunicación podemos aventurar oportunidades para el aprendizaje lúdico del español. Habrá quien diga que los aprendices podrían confundir las reglas del idioma con las reglas del juego literario, que son diametralmente opuestas. Sin embargo, aquí está la oportunidad de oro para los docentes, porque van a enseñar desde el juego, horizontalmente, y esta perspectiva allana un reto singularmente difícil. La enseñanza de lengua y literatura ha sido siempre a través de modelos canónicos que resultan insuficientes, culturalmente ajenos o requieren de suplementos. Sí, es verdad que la educación requiere innovaciones, que no todas sean necesariamente o únicamente provenientes del avance tecnológico. La innovación también está en la enseñanza, y sus lectores hallamos, entre otras vetas, que queda en segundo plano que el maestro tal vez solo haya querido compartir un legado poético, que tenía un fin en sí mismo, abrir el arte verbal a la exploración de sus límites y complementarlo con otras disciplinas, como las visuales, y otros oficios, como el de la edición impresa. Dicho de otra manera, el modesto homenaje a esta figura de nuestra historia literaria destaca la importancia de su obra en contextos que impacten más allá del universo literario, y en este sentido me parece que el Programa Nacional de Salas de Lectura presenta otra bisagra a considerar, ya que su finalidad no es la promoción de un autor, ni hacernos sentir que somos mejores ciudadanos porque leamos un libro, sino ampliar la oportunidad de comprender al otro en sus procesos y experiencias de lectura.
Por ello, como mediadores de estas salas, cuando revisamos la historia de vida de Raúl Renán, a través de las entrevistas, muy ricas, las recomiendo, vamos comprendiendo una parte de su temprano interés por el lenguaje verbal. Una vocación que salió a flote desde la primaria. No sé, imagínense pensar que cualquier otra persona que cursa esta etapa podría estar pasando por esa misma experiencia de gestación estética. Cualquiera de ustedes podría tener ese espíritu. Nos anima esto a promover ante sus ojos algunos ejemplos. Imagino a Raúl, quien desde entonces buscaba ser diferente, hablar diferente, indagando en diccionarios para explorar el mundo desde otras formas de enunciarlo. Este deseo de ampliar el reducido repertorio de un habla cotidiano, pues lo encaminó al mundo literario y lo condujo largamente por ejercicios memorables. Tal vez algunos estudiantes reciban con agrado la enseñanza del español a través de los juegos de palabras. Tal vez las personas que integran nuestra sala de lectura, sentadas tomando el fresco en algún parque, tengan mucho que decirnos sobre sus vidas a bocajarro, así como con nuestras propias palabras lanzadas al vuelo. Y seguro habrá un Raúl Renán en cada uno de nosotros, sus discípulos, atento a la sintaxis de lo dicho, por si acaso sin querer alguien tuviera la suerte de haber creado un modesto endecasílabo y hacerle sentir de cerca la belleza a su alcance. A estas alturas yo no sé si estoy imaginando o estoy compartiendo parte de mi experiencia con el maestro. Siempre habrá razones de sobra para seguir estudiando, disfrutando y compartiendo la persona y la obra de Raúl Renán y también, como decía, las creaciones y acciones derivadas de su genio. Muchas gracias, maestro. Miren, quizá nos ven aquí y dirán, bueno, ¿qué tanto puede representar un autor lejano en este momento? Yo les invito, así como están ustedes escuchando las palabras de los escritores que nos acompañan en este panel, que se den a la tarea, ustedes, maestros en formación, estudiantes, maestros que están aquí, que revisen en el Google. Ustedes van a encontrar, solo tecleando Raúl Renán, una serie de obras, entre esas los caligramas, la poesía experimental, que seguramente se van a divertir, se van a sorprender y van a ser herramientas muy útiles para su trabajo educativo. Ahora que mencionaba ese juego de las palabras, efectivamente, la gramática fantástica es el juego, es le da al abecedario, es el darle voz a las letras. Imagínense ustedes que nos plantean que las letras, las vocales, van al zoológico, por ejemplo, o la orgía de las palabras, ¿no? Tremenda, es una provocación cada texto de Raúl Renán. Así que bueno, vamos a escuchar ahora a otro de los exalumnos, pero además quiero decir que a mí me llamó mucho la atención la pasión con la que Gabriel Avilés habla de Raúl y que tomó con toda la valentía que eso significa, porque además viviendo en Quintana Roo, que hizo un gran trabajo de promoción, de difusión de la obra de Raúl Renán en Cancún. Sin decir más, cuando Raúl Renán le invita a tomar un taller en la Ciudad de México, porque él ahí vivía, Gabriel Avilés tomó la decisión e hizo todo lo posible y agarró su maleta y se lanzó a la Ciudad de México. Y a partir de ahí, pues siguió esta relación con Raúl Renán, que, bueno, por eso vamos a escucharlo con atención y con mucho agradecimiento. Gabriel, bienvenido, adelante. Gracias, buenas tardes a todos. Es un gusto estar en esta ocasión con ustedes. Y obviamente es un gusto hablar de Raúl Renán, al cual conocí no solamente como escritor, también como maestro
y también como editor, y obviamente de eso voy a hablar el día de hoy. Más que nada de todo lo que él hizo alrededor de su vida. Raúl Renán nace un 2 de marzo de 1918 y fallece el 14 de junio del 2017. A partir de allá, podemos decir que Raúl comenzó muy joven, como bien dice Rubén, en 1952 en Voces Verdes. Sin embargo, fue hasta en la década de los 70 en las cuales comienza a darse a conocer tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, de esa época, Raúl no solamente se lanza como escritor en varias revistas literarias a publicar sus pequeños textos, y aunque no era mencionado dentro de los grandes escritores de México en ese momento, él siempre estaba afable, siempre estaba consciente de que su poesía valía, porque ahí estaba presente en todo momento. A partir de que él empieza a publicar en los 70, también se dedica a la edición, sobre todo de dos proyectos muy interesantes que son fósforos, que son unas pequeñas cajas de cerillos. En lugar de tener cerillos tenían poemas adentro, y también tenía la editorial la máquina eléctrica, en la cual él, a través de pequeños libros de gran calidad, daba a conocer a otros jóvenes escritores que, como él, necesitaban ser escuchados en ese momento. Por lo mismo, Raúl, se puede decir que desde los 70 para adelante, su trabajo literario comienza a ser muy fuerte. Asimismo, Raúl, en la década de los 80, comienza a mostrar diversos estilos literarios dentro de su poesía, en la cual puede abarcar la poesía experimental, lo que es el haikai, lo que es la poesía breve, lo que son las vertientes clásicas como el soneto. Él moderniza, actualiza, dibuja de una manera interesante, porque él no es un poeta o un autor confesional. Él es un escritor que da todo por el lenguaje, por la sintaxis, por una buena escritura del texto. Asimismo, con la poesía experimental empieza a jugar mucho, y esto lo podemos ver más adelante en Asalto del Río, Agonía del Salmón, que sale en el 2005, y es una manera de ver lo que Raúl hace en la poesía experimental. Asimismo, no puedo dejar de mencionar la gramática fantástica, que, como bien dice Verónica, es un agasajo de leer, es un agasajo tener en cuenta, porque realmente en este libro Raúl nos va a llevar a través del abecedario a conocer los lugares inhóspitos de las letras. Asimismo, también contamos con una narrativa que en libros como Soles podemos ver ahí una pulcra narrativa, una verdadera fineza a la hora de trazar su narrativa. Por otra parte, es importante mencionar su trabajo como maestro, no solamente en la UNAM, también como tallerista que fue y que formó
a muchos de los que hoy somos escritores, a muchos de los que hoy tratamos o somos que hasta ahorita en muchos lugares de México todavía se le rinden homenaje debido a su gran capacidad y talento que tenía para dar a las personas un sabio conocimiento, un buen conocimiento en alguna charla, en alguna tertulia, en un café, en todo lo que él daba de manera generosa. Porque una cosa fue Raúl fue un hombre generoso, un hombre que no veía maldad en ninguna persona. Y esto que le robaron muchos proyectos literarios que él, por buena persona, comentaba, le facilitaba a algunos personajes no muy gratos, que él con todo gusto les facilitaba las herramientas para que ellos más adelante, queriendo abusaban de su bondad. Porque Raúl era un hombre, como reitero, bondadoso, era un hombre bueno, era un hombre que nunca veía la vida con negatividad, al contrario, siempre veía la vida con alegría. De hecho, es uno de los pocos poetas y de los pocos escritores que se puede decir que no es un poeta pesimista. Al contrario, es un poeta que siempre está en un momento clave de equilibrio entre el ser humano y lo que es el poeta y escritor. Y como tallerista, como maestro de muchas generaciones, eso fue lo que dio. Raúl dio bondad, Raúl dio todo su conocimiento, todo lo que él sabía, él lo daba sin importar a quién, y obviamente esto se agradece. En muchas ocasiones, yo siempre le preguntaba a Raúl, ¿por qué era tan dadivoso? ¿Por qué era tan dado a darle a la gente tanto sin conocerlo? Y él siempre me decía que para esto estamos los poetas, para dar, sin importar a quién, para ser parte de lo que es una persona que quizá a lo mejor tiene planes de escribir, pero no sabe cómo. Y a través de nosotros los poetas se puede iniciar dentro de lo que es la literatura. Para bien o para mal, él decía que lo importante para él como persona, como escritor, era el dar a los escritores jóvenes lo que a él le correspondía dar. Se puede decir que Raúl, desgraciadamente, como bien menciona Lourdes Cabrera, no ha sido reconocido plenamente en Yucatán y mucho menos en México. De hecho, en el extranjero, ahí es más reconocido a nivel internacional que en México. Y desgraciadamente, su trabajo ha sido hasta cierto punto relegado. Creo que ahorita, a través de nosotros, los que somos, los que lo conocimos, estamos haciendo que eso cambie. Porque Raúl fue y es uno de los personajes más importantes de las letras mexicanas del siglo XX y del principio del siglo XXI. Y es importante que a través de lectura, de tertulia, de estos coloquios como el que estamos haciendo el día de hoy, tengamos la oportunidad de conocerlo. No tengamos miedo a acercarnos a Raúl Renal.
Raúl Renán es un hombre, es un poeta que va más allá de todo, que va más allá de un ser que se dedicó solamente a la escritura. Raúl Renán es más que un escritor, un ser humano que ha decidido, que decidió siempre dar la mano a través de un lápiz, a través de una hoja de papel. Gracias. Creo que no podríamos describir mejor a Raúl Renán que como lo ha hecho nuestro querido Gabriel Vélez. Muchas gracias, Gabriel. Y recordar, de verdad, a mí me hizo recordar precisamente ese impulso de vida que tenía Raúl hasta en sus últimos momentos, que uno con menos años sentía vergüenza, de verdad, de no tener la energía, la alegría de un hombre como él. Yo pienso que es la forma de vida en la que él decidió vivir a través de vivir la poesía, ¿no? Vivir la vida, disfrutarla con esa mirada sencilla, además, el mundo, ¿no? Definitivamente nos ha dejado un legado que todavía nos corresponde a nosotros seguir compartiéndolo y acercándonos a él. Esta mesa es parte de varias actividades que se van a hacer en torno a Raúl Renán. Y antes de pasar, digamos, que al colofón de esta mesa, quiero invitarles a que nos escuchen en la siguiente mesa panel que tendrá lugar en la Filey el próximo jueves a las 5 de la tarde, a través del canal de YouTube Filey TV, en donde estaremos platicando también de Raúl Renán, pero con la doctora Sarapot, con Leticia Luna de la Coordinación Nacional de Literatura, el doctor Alejandro Palma, y vamos a seguir ahondando sobre este tema para los que les interesa, ¿verdad? Seguir conociendo la obra de Raúl Renán. Y hoy estaba invitado también otro poeta, que es el poeta chef, diría yo, ¿verdad? Porque se ha abocado a la cocina delicioso, y ha hecho libros de cocina muy importantes últimamente. Bueno, esa National Geographic ya vino por él, y es nuestro querido amigo Will Rodríguez. Pero Will Rodríguez coincidió con su trabajo, porque también es maestro, y para no dejarnos sin su voz, sin su perspectiva y su agradecimiento al maestro Raúl Renán, preparó algo especial para nosotros, y es una muestra para todos aquellos que nos dedicamos a la educación, una muestra de las tantas cosas que podemos hacer divertidas para acercarnos a la lectura. Así que vamos a pedirles, por favor, que nos apaguen las luces. Nos pueden apagar la luz aquí del auditorio para ver esta sorpresa que nos preparó nuestro querido Will Rodríguez con los alumnos del CEDAR Hermilo Abreu Gómez. Adelante.
tiempos. Un gran formador de nuevos escritores, sensible funcionario cultural, un poeta atrevido y un narrador inolvidable. En esta ocasión vamos a presentar una selección de haikus que vienen incluidos en su libro Lámparas Oscuras, en el cual él presenta una introducción dirigida a este gran poeta japonés que es Matsuo Bashō, creador de los haikus. Él dice: una tarde de verano, las hojas de los naranjos mecidas por el viento brillaban como estrellas doradas. El poeta reposaba del amor reciente y contemplaba el cuerpo de su amada. Las hojas de sus pies, sus piernas como ramas y los troncos de sus muslos sosteniendo dos copas frondosas. En estas detuvo los ojos y se agitaron los frutos inspirados que llenaban su alma y las visiones de la naturaleza que había recogido a lo largo de sus años. En ese trance sacó el rollo de papel arroz en que escribía sus versos y con su pincel de bambú inició la creación de estos poemas. Comparte sus mitades en sus frutos. Frutos deseos en el turbado filtro de su veneno. Una caricia, dos hilos horizontes, manos que quieren alcanzar. Dos cómplices que un amado consumen a un solo amante. Piel de manzana, redondez de manzana a dos mitades. Son reclinarios en tu jardín, redondas flores de piel. Luz repetida en el turbado cerro. Ana de Lidia, en mi cabalgadura llegará al cielo. Tienes dos juncos, tronco de espuma en llamas y su atracadero. La mesa tiembla, sus barras sobre ti como sus alas. Siempre contento, cupido adolescente, paso silbando. Rosa mullido, las ansias de la vida, la prisa buena. A quien le toca, extraño jorobado, le dado suerte. Palillo, el duelo del canoso vence a mi corazón. Tembló las nieves, dos tiernas palomas y el halcón botea. Mejilla con mejilla susurran los secretos de los peruanos. ¡Viva Raúl Renán! Bien, pues, con esto iniciamos este pequeño homenaje que seguramente, bueno, no seguramente, hoy sabemos que van a haber además réplicas en otros estados, porque hablar de Raúl Renán es contagiarnos de poesía, contagiarnos de su amor, y otros escritores y otros colectivos van a continuar y van a replicar de alguna manera estas mesas para seguir compartiendo e invitando a leer a Raúl Renán. Yo les comento, les quiero decir que las ponencias aquí presentadas van a estar a disposición, si así lo permiten los autores, en la revista Lectámbulos, que solamente ustedes le dan igual al buscador Lectámbulos, lectámbulos.com, y ahí ustedes podrán acercarse, podrán suscribirse y, ¿por qué no?, también colaborar si tienen algo por allá que compartir con los lectores. Así es que, pues, no me queda más que darle las gracias. Gracias, Luis Cabrera, gracias al equipo de CEDAR, maestro Cristóbal León, al maestro Leonel, que nos ha invitado y ha permitido que hagamos esta mesa
sobre Raúl Renán. Muchísimas gracias a todos ustedes, sobre todo por escucharnos. Así es que bueno, queda abierta la invitación al siguiente momento, en caso de nosotros, el jueves a las 5 de la tarde, vía online. Muchas gracias.